¿Sientes que trabajas cada vez más, pero nunca tienes dinero? Bienvenido a la trampa de la carrera de la rata. No es falta de ingresos, es falta de estrategia. En los próximos 10 minutos te mostraré cómo entraste y, más importante, exactamente cómo salir. Muchas veces caemos en la ilusión de pensar que conseguir un segundo empleo, rogar por un aumento o buscar otra empresa que pague un poquito más va a ser nuestra gran salvación. Pero la cruda realidad es que, sin un mapa financiero claro y estructurado, ese dinero extra simplemente desaparece tan rápido como entra. Hoy vamos a desarmar esta trampa, a ver cómo operan sus engranajes desde adentro, y te voy a dar los pasos exactos y matemáticos para escapar de ella de una vez por todas. Para lograr esto, nuestra guía de hoy tiene 5 pasos rápidos. Primero, la trampa del dinero. Segundo, el diagnóstico del problema. Tercero, activos contra pasivos. Cuarto, el poder del interés. Y finalmente, el primer paso. Empecemos con la sección 1, la trampa del dinero, o cómo entramos a la rueda. A ver, el problema de fondo no son solo los números en tu cuenta bancaria, es una trampa mental súper elaborada que la sociedad ha normalizado por completo. Imagínate a un pequeño hámster corriendo como loco dentro de su rueda. Gasta toda su energía, se agota, pero no avanza ni un solo centímetro. Nos frustramos porque siempre nos han dicho que trabajar más duro genera más riqueza en automático, pero meterle más dinero a un sistema roto, sin tener dirección, solo hace que esa rueda gire mucho más rápido. Te desbastas más, el estrés se dispara, pero ¿alivida qué? El destino final sigue siendo exactamente el mismo, depender de tu próximo pago. Vamos a la sección 2, el diagnóstico del problema. Este ciclo interminable. Si le hacemos una radiografía clínica a esto que llamamos el ciclo de la dependencia, se ve más o menos así. Todo empieza en el paso 1, el trabajo. Aquí es donde cambiamos nuestro tiempo, energía y talento por dinero. Esto nos lleva al paso 2, el sueldo. Esa quincena que nos da un respiro temporal. Pero casi de inmediato y sin piedad, entra el paso 3, la deuda. El dinero apenas toca tu cuenta y ya se esfumó en tarjetas de crédito, el préstamo del auto, la hipoteca. Es un bucle de supervivencia extrema donde tu pasado financiero asfixia tu presente. Literalmente, cada hora que pasas en la oficina solo sirve para pagar el estilo de vida que llevaste el mes pasado. Y esto nos lleva directo a un fenómeno que destruye fortunas enteras, la inflación del estilo de vida. Fíjate en esto. A medida que tus ingresos crecen por un ascenso o un buen negocio, tus gastos suben exactamente en la misma proporción. De repente, como ganas un poquito más, sientas la necesidad de comprar el auto del año, mudarte a una mejor zona o comprar la última tecnología. Pero tener un estilo de vida más caro no te hace rico, solo significa que te construiste una jaula mucho más bonita. El estrés es el mismo porque a fin de mes el sobrante sigue siendo 0. ¿Ganas más? Sí, pero debes mucho más. Detrás de este comportamiento irracional, hay una guerra psicológica brutal entre dos fuerzas, el miedo y el deseo. Por un lado, tienes el miedo asfixiante de no poder pagar las facturas, lo que te obliga a quedarte en empleos que tal vez detestas. Y por el otro lado, el deseo, impulsado por un consumismo agresivo que te promete felicidad instantánea si haces esa compra a meses sin intereses. Esta tensión no te deja pensar con claridad ni planear a futuro. Listo, diagnóstico completado. El problema es claro. Ahora vamos a aplicar la cura. Entramos a la sección 3. Activos contra pasivos. Rompiendo la correlación. La regla de oro para ser libre requiere disciplina pura. Tienes que romper para siempre la relación entre lo que ganas y lo que gastas. La única estrategia matemática que funciona es mantener tus gastos en una línea completamente plana, incluso cuando tus ingresos empiecen a subir. Si te duplican el sueldo, tu estilo de vida tiene que quedarse igual por un tiempo. Esa diferencia que se forma en el medio, esa brecha entre un ingreso alto y un gasto controlado, es tu oxígeno financiero. Es el excedente de capital. Y es literalmente la herramienta con la que vas a comprar tu salida de la rueda del hámster. Sin esa brecha, olvídate, no hay escape. Ahora, ese excedente que lograste retener tiene una sola misión en la vida. Y aquí tienes que entender la diferencia abismal entre un activo y un pasivo. Un activo es como una semilla, pones dinero ahí y con el tiempo te pone dinero en el bolsillo sin importar si estás trabajando o no. Hablamos de bienes raíces que te dan renta, acciones que pagan dividendos, negocios que funcionan solos. En cambio, los pasivos son agujeros negros. Un auto de lujo que pierde el 20% de su valor al salir de la agencia o una tarjeta a tope por unas vacaciones. El gran secreto de la riqueza no es trabajar más horas, es dejar de alimentar agujeros negros y empezar a plantar la mayor cantidad de semillas posibles. Sección 4. El poder del interés. Creando el motor.
Pero antes de acelerar a fondo con las inversiones, necesitas una base estable. Tenemos que dejar de ver al fondo de emergencia como dinero aburrido acumulando polvo. Su verdadera función es comprar tu paz mental. Cuando tienes guardados de 3 a 6 meses de gastos fijos y nadie los puede tocar, cortas de raíz ese circuito de miedo del que hablábamos. Saber que si todo se va al diablo, tú tienes un colchón sólido, es lo que te permite pensar con claridad. Y solo con esa tranquilidad vas a poder tomar decisiones de inversión inteligentes a largo plazo, sin pánico de por medio. Ya con esa paz mental blindada, entra a la cancha la fuerza financiera más brutal del universo, el interés compuesto operando 24/7. Mira, tú y yo tenemos límites biológicos. Necesitamos dormir, comer, descansar. Pero el dinero bien posicionado no tiene límites. El capital que inviertes en fondos indexados o bienes raíces no descansa los fines de semana, no se enferma y jamás pide vacaciones. Se multiplica sin parar. Tu meta en la vida no debería ser trabajar hasta el agotamiento, sino crear un ejército silencioso de dinero que trabaje por ti en segundo plano. Y claro, para que este motor nunca se detenga, hay un par de jugadas defensivas clave. Primero, la educación financiera constante. Entender cómo funcionan los mercados o leer sobre economía básica es tu mejor escudo contra cualquier crisis. Segundo, y esto te va a dar una tranquilidad enorme, la regla de la cero dependencia. Tienes que diversificar tus ingresos. Depender de un solo jefe o de un solo cliente es un riesgo inaceptable. Si una fuente falla, las demás deben quedarse firmes, sosteniendo toda tu estructura financiera. Llegamos a la última parte, sección 5, el primer paso hacia la salida. Si juntamos todo el diagnóstico y la solución, llegamos a este cambio de paradigma definitivo. La carrera de la rata termina cuando dejas de trabajar por el dinero y haces que el dinero trabaje para ti. Es el momento exacto donde la matemática y la paciencia te premian. El trabajo deja de ser una obligación aplastante de supervivencia y se vuelve una opción. Tu motor de activos ya cubre tu estilo de vida, dejándote con el recurso más valioso que existe en el mundo, el control absoluto y total de tu propio tiempo. La puerta siempre ha estado ahí, abierta. Pero cruzarla requiere disciplina para no caer en el consumismo y paciencia de sobra para ver crecer tus activos año con año. El horizonte financiero está despejado si aplicas esta estrategia paso a paso. Hoy ya tienes el mapa exacto en tus manos, así que la única pregunta que queda en el aire es, ¿vas a tomar el control de tu capital y de tu destino a partir de hoy?